Lorena es ella, ya os habéis dado cuenta de esto. Y como, bueno, está muy bien traído porque estamos bajando de escala. Nosotros ya llegamos al vecino, ¿no? Nosotros llegamos al barrio. ¿Vale? Al otro lado. Vale, Aramoch es el primer barrio del programa Opengela, bla, 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 bla. Bien, ya sabemos un poco, creo que es el primero que hemos terminado. Ah, pero yo tengo vozarrón, o sea, ¿aquí se oye o no? La grabación no. Ah, vale, no se grabe, o sea que... Vale, en plan... Vale. Entonces, como ya se ha comentado, en realidad son dos proyectos que se hacen al unísono. La rehabilitación integral de las viviendas, con un presupuesto de alrededor de 5 millones, que es el que hacemos nosotros, y el cliente es la comunidad de propietarios. No he puesto a las empresas constructoras, que en este caso es Codenor y en este caso es Inchausti. Codenor, además, como es poco Paganini del acto, pues lo voy a decir aquí, porque si no luego me van a echar la bronca, que no os he mencionado. Y el segundo, digamos, proyecto, que es el hermano, que es la rehabilitación integral, que hacemos en UTE, Map Soil, y que es la intervención en el barrio con criterios de drenaje sostenible y soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale? Con un presupuesto de unos 2 millones y el promotor es, en este caso, público. Aunque aquí el promotor es privado, sí que había un control público porque había una serie de criterios, una serie de ayudas que debía cumplir el proyecto. Bueno, el barrio en sí de Aramoch es esta unidad, que está al final de Durango, es decir, aquí ya prácticamente pasas el puente de Yurreta, esta es la variante de la que luego hablaremos, ¿vale? Y el río del que hablamos, bueno, río, sí, estas cosas que se hacían antes en los años 70, que venía un río por aquí, ¡pup! Bueno, en realidad en los 50, y lo convertíamos en un tubo, y luego lo sacábamos y lo convertíamos en hormigón, y otro tubo, ¡pup! Y llegaba allí. Por cierto, bordeando el Eroski, tampoco eso estaba muy allá, pero bueno. Entonces... ¿cuáles son los pilares del...? Esta es la única que he hecho con IA, de todas las diapos, que se nota un poco. Entonces teníamos 3 pilares, ¿no? La eficiencia energética, con la reducción superior al 60% en energía primaria no renovable, la accesibilidad universal, con la instalación de 16 ascensores, y la renaturalización, con la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, bla, bla, bla. Luego ahora vamos a ver en qué consiste esto, porque todo hay que aterrizarlo. A ver, Aramoch, como hemos comentado, es un barrio de los años 50, que ahora mismo está en las afueras de Durango, pero cuando lo construyeron, o sea, esto era todo campas. Yo investigué bastante en su momento con fotos históricas y temas del archivo y tal, y no hemos llegado a saber por qué narices lo hicieron aquí, que, o sea, todo esto evidentemente no existía. O sea, Durango, lo que es Durango, el casco histórico estaba aquí y Aramoch aquí en el lado. Y además porque con todo el terreno que había, pues se les ocurrió meter el río por debajo. Mi teoría es que estos terrenos eran de alguien que se llevó tela y que se puso ahí por eso, pero no lo hemos podido confirmar. Es decir, tenía un barrio de esos años que ya entonces eran viviendas para una serie de fábricas, que había una fundición y tal por esta zona, había varios elementos industriales. Entonces este tipo de actuaciones que se hacían como viviendas para los currantes de la fábrica, ya os imagináis que no, ya en los 50 esto no era top de gama. Era una cosa justita. Ya en los 50, imaginaos con el paso del tiempo y lo poco que se suele invertir en la rehabilitación de las viviendas, pues el estado en el que estaban los edificios. Tenían muchas carencias sociales, el perfil socioeconómico muy humilde, problemas urbanísticos de malas conexiones con el centro, de un exceso de viales rodados y de aparcamiento, problemas evidentemente constructivos y también, por supuesto, energéticos, claro. Y como comprenderéis, pues esto no tenía aislamiento de ningún tipo. Bueno, un barrio, por otro lado, que venía muy bien como piloto porque esta tipología es súper habitual. Esto casi en cada pueblo de Euskadi tenemos un ejemplo así. En este caso, veis, es un poco particular porque están como maclados, ¿vale? Y es más normal verlos como en filas o en unidades y tal, pero esta tipología es súper habitual. Luego vamos a profundizar un poco. Y ahora... bueno, micrófono. Bueno, nosotros llegamos un poco a través de la malla verde de Durango, que estábamos desarrollando con los técnicos municipales, y ya habíamos detectado que Aramoch era un espacio que iba a ser un nodo muy importante para generar esta malla. Durango, como ya sabéis, es un valle, ¿no? Que recibe el agua de toda la zona
montañosa que tiene alrededor, tiene una riqueza ecológica muy grande y le atraviesa el Mañaria de norte a sur y al norte hace frontera sí, hay otro pueblo. con el río Ibaizábal. Y el arroyo que atraviesa el barrio es el Larrinagatxu y atraviesa, pues como os ha dicho antes Ángel, toda esa zona. Digamos que pertenece a la infraestructura verde y azul del municipio y era muy importante pues tener en cuenta esto a la hora de empezar a proyectar y a pensar la nueva reurbanización de este barrio. O sea que aquí teníamos el cruce de que lo decías el otro día, de la malla verde y la malla azul. Sí, ojo, de la infraestructura verde y azul. Eso es, sí. Entonces digamos que nos encontrábamos con estos tres tipos de espacio, ¿no? Teníamos los dos patios, uno le llamamos el patio verde, que es el que tiene el canal. Este era el río, o sea, este era el río. Por ahí pasaba el arroyo, eso es. Ahí la sensibilidad que era un canal de hormigón. Y luego teníamos otro patio, que era un patio duro, que tenía un árbol y un banco, y luego nos encontrábamos con toda esa... Lo trasplantamos, pero se nos murió. Se murió. Tiene toda esa zona perimetral que estaba cosida con un vial y que tenía una zona verde que hacía un poco de amortiguación entre el barrio y la variante. Y esos eran los espacios libres con los que nos encontramos. Perdón. Pasa. Entonces, ¿cuál era el problema? El fundamental problema que tenía este barrio es que las inundaciones eran recurrentes, ¿no? Aparte que el canal le pasaba por el patio. Entonces, esto era el gran problema. Aquí llegaba el río, tubo de 1000, que me metí yo una vez, y luego aquí otro tubo de 1000, pero evidentemente en cuanto llovía bien fuerte, pues pasaba esto. Esto pasaba cada 2 o 3 años. Estas son las manchas de inundabilidad, ¿sabéis? La de 500... la de 100 y tal, pero bueno, esto era súper recurrente, esta situación. Vale, pasa, ¿no? Entonces teníamos este problema... Porque te pisaba un poco, ¿no? Dale, tú tranquilo. Pero teníamos una gran oportunidad, que es lo que habláis antes, la importancia de los vecinos. Aquí hay una asociación vecinal súper potente que llevaba trabajando desde el principio del barrio, desde el origen del barrio, entonces iban todos a una y ya llevaban trabajando, ¿cómo se llama? Herría. Y gracias a ellos que estaban empujando, pues se ha conseguido sacar adelante un trabajo muy complicado de asociación. ¿De cuántas comunidades son? Hemos dado ¿De vecinos? No, estos los 16 luego formaron una comunidad de comunidades y entonces al final está muy bien porque tenemos hay el grupo de los 16 y luego hay el grupo de los 6, como una comisión y otra comisión que son con los que tratamos. Eso aquí ha funcionado de manera extraordinaria. El tema Opengela, también por las personas que han trabajado allí, que es un factor importante, y la interacción con los vecinos. Lorena y yo hemos hecho un montón de charlas para ellos. Aquí estoy yo hablándoles de la charca, luego veremos la charca. Entonces ya veis, sería el 2021 y tal. Ha habido mucha información, ha habido feedback de los vecinos, ha habido mucho feedback, han propuesto cosas interesantes. Y esto es fundamental, es decir, todo lo que planteemos nosotros de regeneración a nivel de barrio y tal, si no hay una estructura previa de vecinos que haya cierta organización, eso no va a funcionar. Aquí la prueba de esto es que de 16 de 16, y hubo 3 o 4 que al principio estaban fuera y más o menos entre todos les hemos conseguido convencer, en particular los propios vecinos, que son los que hicieron fuerza. Y sí que había vecinos ahí que se dieron cuenta que esto era una oportunidad, este era un tren que solo iba a pasar esta vez. Entonces, bueno, luego tenemos también el tema de la financiación, que luego en la mesa redonda, como ahora no hay tiempo, porque enseguida nos van a poner el time stopper, pues tenemos que hablar un poco de que todo esto está muy bien, lo de los planes súper bien, pero tiene que haber financiación, porque si no, no hay. Entonces aquí... afortunadamente hubo una pandemia, porque es que hay que decirlo así, porque si no, esto probablemente no se hubiera hecho, porque los NECs elevaron el nivel, o se hubiera hecho, pero hubiera sido bastante más modesto. Entonces, bueno, hay una serie de fondos que tienen que aportar las administraciones, porque los vecinos acaban aportando un 20%. Es que cada actuación de estas es 50.000 euros por vivienda, Claro, entonces esto en un perfil socioeconómico de este estilo es inviable, salvo que haya un aporte económico. Y luego, si queréis, hay unos retornos muy importantes de estas actuaciones.
En sí, la tipología, como digo, esto en Euskadi, imagino en otras zonas del Estado también pasa, pero esto en Euskadi hay muchísimo. Pues es una tipología súper habitual, con la escalera, 2 viviendas. Este tenía vivienda en planta baja, que también es una característica, bueno, que nos dio algún problemilla. Es más habitual que haya aquí locales y que tengan 4 plantas, pero bueno, ya veis, esto es una cosa muy generalizable con, evidentemente, pues es que lo que nos encontramos es esto, edificios que prácticamente ni se han pintado, que no tienen aislamiento, que los balcones se han convertido en almacenes, que las instalaciones se han metido de un poco de cualquier modo, y la intervención en particular del ascensor, hay diferentes maneras de hacerlo, pero bueno, todas básicamente pasan por demoler completamente el núcleo de comunicaciones y tienes que ampliarlo. Hay veces que metes el ascensor dentro de la escalera fuera, o en este caso como el ascensor fuera, pero esto es una intervención estructural muy importante y que tiene un coste, y que además en edificios de 4 plantas, pues en edificios más altos se optimiza un poco más. Y luego, claro, una de las razones por las que utilizar fachada ventilada también era porque, claro, hay vivienda hasta abajo y el SATE hasta abajo es una solución que, bueno, tiene también sus problemas, y, bueno, a nivel estético y a nivel de organización de todas las instalaciones, porque, claro, esto estaba absolutamente lleno de cables y de tubos y tal, la fachada ventilada te permite disimularlo mejor. En principio queríamos hacer todo fachada ventilada, luego no llegaban los chines y tuvimos que cambiar el proyecto y hacer una parte de SATE. Entonces, básicamente, las fachadas exteriores, que tenían un carácter más urbano, van en fachada ventilada, y los interiores de los patios van con SATE. Porque en el interior también de los patios lo que tomaba protagonismo era este montón de torres de ascensor que acababan apareciendo. Aquí tenemos algunas imágenes de las fachadas en las que, bueno, yo he hecho bastantes fachadas ventiladas y he descubierto que, aunque sigue habiendo una heterogeneidad de rejillas, de cosas, esto que nos inventamos, que son unos registros, debajo están las cajas de Telefónica y de Euskaltel, la fachada ventilada es muy buena, digamos, homogeneizando y absorbiendo esta heterogeneidad que, claro, aquí igual no lo veis, pero cada ventana, cada persiana, cada rejilla es de su padre y de su madre, cada balcón, etc. En cuanto a lo que es en sí el nuevo núcleo de comunicaciones, la idea era que fuera casi minimalista, ¿no? Es decir, que fuera una geometría muy clara, y que el protagonismo, ya que lo tienes que hacer más largo y que la luz queda ahí atrás, pues que fuera un poco el protagonismo, es estas torres de cristal, que son las que le meten luz al interior. Y bueno, aquí hay algunas imágenes. Este es entrando en el antiguo, lo que llamamos el patio duro, que lo hemos intentado hacer más blando y más vivible. También hemos estratégicamente puesto estas zonas verdes delante de las ventanas, pues para mejorar un poquito esta privacidad, porque claro, son edificios que están, o sea, que el forjado está a nivel de la calle, no es el típico que subes medio tramo y luego está la vivienda, no, estos entras directamente, ¿no? Entonces metimos estos elementos también para hacer como una pequeña barrera y mejorar la privacidad. Y luego dentro del patio, que teníamos, pues como veis, el SATE y el tema de las torres de los ascensores, que ya le daban, yo creo, suficiente entidad. Y aquí veis, pues hicimos un SATE, que es una solución también muy válida. Y bueno, estas dos fotos resumen bastante bien la idea que tenemos de, por ejemplo, esto es un sumidero, luego lo va a explicar un poco Lorena, es un sumidero moderno. Esta idea de la arquitectura, la naturaleza, pero todo vinculado a que convirtamos nuestras ciudades, que es algo que parece que en cierto modo se ha olvidado en el mundo occidental, que las ciudades son para vivir, son para que los vecinos y vecinas pues desarrollen cierta vida social, que parece que cada vez se está perdiendo. Y te vuelvo a dar... Y volvemos al exterior. Al esquema. Volvemos al exterior. Esto es un poco como una película de David Lynch, que en la trama salta. Y bueno, pues nosotros... Pero va a acabar bien, no va a acabar en tragedia. Ha acabado muy bien. La idea es que los requisitos en los que nos enfrentábamos a la hora de proyectar el espacio venían dados por las ayudas, evidentemente, pero bueno, es la forma que tenemos nosotros de trabajar. Ahí está mi compañero Miquel, que es
la parte agrónoma y la que más sabe de estos temas, pero bueno, nosotros siempre nos enfrentamos a las obras de urbanización de esta manera, ¿no? Aplicando este tipo de soluciones, ¿no? Intentando renaturalizar y gestionar el ciclo del agua. Y con mucha más razón pasa en este ámbito, donde lo primero que dictaba el proyecto era el arroyo. Teníamos que pensar por dónde íbamos a pasar el arroyo y de qué manera ese arroyo iba a generar todos los espacios, los nuevos espacios y la nueva forma de intervención en el barrio, ¿no? Entonces, digamos que pasábamos de recuperar un ecosistema fluvial para consolidar un ecosistema urbano, ¿no? Esa era un poco la base del proyecto. Sí, que en realidad lo que hacíamos era convertir dos tubos y un canal de hormigón en un río. Claro, aprovechamos toda esa zona verde perimetral, que antes era como un desierto verde, por llamarlo de alguna manera, para desviar el arroyo y generar todo un nuevo ecosistema fluvial y además un nuevo espacio para los vecinos y vecinas. De hecho, quitábamos todo el vial rodado, que ahora es un vial solo de uso restringido, y ahora que nos costó bastantes discusiones quitar el aparcamiento. Claro, entonces ahora se ha convertido, digamos, que desde las viviendas al río tienen todo un nuevo espacio urbano, verde, naturalizado, que además funciona como una esponja. O sea, digamos que no es decorativo, es un espacio con una función de captar, retener, filtrar y mandar el agua de nuevo al arroyo, ¿no? Tenemos las pluviales, las bajantes, a geoceldas. La carretera, que ahora es un paso peatonal, tiene debajo toda una serie de geoceldas, que de ahí luego pasa todo. Ahí hay un pozo de infiltración, pero también llega a la charca, que la charca tiene toda una vegetación filtrante para luego derivar todo el agua al arroyo. Digamos que hemos conseguido que todo ese agua quede retenida y así evitar las futuras inundaciones, ¿no? Aquí tenemos las dos estrategias, ¿no? La renaturalización y la gestión del agua. En la renaturalización hemos utilizado vegetación ligada al ecosistema fluvial con alisedas. Luego hemos empleado la vegetación de filtrado en la charca, y luego ya pues en los patios hemos intentado emplear vegetación biodiversa. Y una de las cosas importantes es que en ambos patios, en el que tenemos el canal, lo hemos utilizado también para retener el agua y generar jardines de lluvia que captan el agua de las cubiertas y luego lo meten al canal, que el canal se ha vuelto a rellenar de geoceldas, ¿no? Al final del canal hay un vórtex que lo que hace es expulsar el agua al arroyo. Pero igual lo explicamos mejor con las fotos después, estas eso es. Bueno, no hemos hablado de la escollera, ¿no? Para desviar el arroyo había un proyecto previo de una ingeniería que hizo una gran escollera. Claro, muy de ingeniería, ¿eh? Muy, no aquí, o sea, quiero decir, teníamos esta cosa de vamos a cambiar un canal de hormigón por una gran escollera. Bueno, la realidad es que no se podía hacer de una manera mejor o más, digamos, con ingeniería ecológica, porque teníamos la variante encima y la cota del agua estaba aquí muy abajo. Aquí hay 4 metros y medio más o menos, más 3 para abajo, porque ahora las escolleras no se pueden hacer con hormigón, ¿vale? Hay que hacerlas solo con tierra, y aquí apareció el famoso chichipús, que yo me llamaba el maquinista y me decía, ven a ver esto, y entonces era que cada 2 o 3 metros cambiaba el terreno y había zonas de limos de estos que eran absolutamente, se licuefactaban. Y entonces, claro, ¿cómo calculas esto? Pues, ¿cómo dicen? Mete piedras hasta que deje de salir. Entonces, bueno, aquí la escollera salió el doble de medición, ¿eh? Luego lo pudimos encajar en el presupuesto, pero hay que tener un poco en cuenta estas cosas. Es decir, soluciones basadas en la naturaleza son más difíciles de hacer que asfaltar y hormigonar, que es lo típico y es lo que es, y es la inercia en la que hacemos. Esto es evidente. Luego, los retornos de todo esto a nivel ecológico y de muchos, de salud y tal, es buenísimo, pero hay que ser consciente que tiene unas dificultades técnicas que no son menores. Claro, podríamos haber hecho un talud mucho más tendido
en el lado del parque, lo que pasa que también nos quedamos sin parque, digamos, utilizable. Entonces teníamos que medir un poco de qué manera jugábamos con el terreno, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la charca también, que es un espacio también semi-inundable, nos ayudaba a generar toda esta especie de ecosistema adaptado a un espacio fluvial y además conseguir bajar un poco los metros de escollera en algún punto del parque para que incluso puedas llegar al río y meter los pies, ¿no? La charca, yo casi me tuve que encadenar un día aquí porque quería encargarse la charca, porque ya sabéis que un poco, además otro de los temas que hay con los vecinos es, a los vecinos y con cualquier persona, hay una cierta inercia al cambio, obviamente. Entonces, de una charca, pero se van a ahogar un niño, digo, pues, no sé, tiene 40 centímetros. O los mosquitos. Se van a meter los perros y van luego a manchar, digo, ¿qué van a manchar? Y la última fue, ya estamos terminando, ya, rápido. Y luego los mosquitos, que luego en realidad, como hay un mogollón de libélulas y murciélagos, no hay mosquitos. Vale, aquí tenemos un poco las imágenes. Vale, entonces un poco lo que decíamos, ¿no? Hacer un diseño para todo el mundo, ¿no? Para la vegetación, para la fauna, pero también para las personas, ¿no? Entonces había que combinar un poco estas dos cosas. Esto es un poco la actualidad, ¿no? Este parque esponja que hemos logrado crear con nuevo mobiliario y espacio para picnic, para tumbarse, para zonas de estancia, ¿no? Y esta foto quizás es la más significativa, ¿no? Es decir, tenemos que plantearnos que nuestras ciudades tienen que dejar de ser esto y convertirse en esto. Bueno, no, esto no exactamente, pero en esta idea. Bueno, aquí pasamos un poco. Vale, sí, esto es un poco ver en los patios cómo funcionaban a nivel naturalización y drenaje. Aquí está un poco la secuencia de cómo el canal se ha convertido en un espacio para retener el agua, como si fuera un tanque de tormentas, digamos, y también ha sido un camino de acceso a los nuevos ascensores. Es que la mayor diferencia ahora es que esto era un patio inusable y ahora, además como hemos metido puertas aquí, se puede entrar por aquí a los edificios, entonces la mayoría de la gente entra por aquí a sus casas y luego salen aquí a charlar. Dale. Y este sería el patio, ahí tenemos el jardín de lluvia que recoge agua de las pluviales, el sumidero, como dice. Sumidero moderno. Y luego pues tiene distintas placitas y espacios de estancia, ¿no? Que antes no tenía. Y este sería el patio urbano que llamamos, que lo que se ha conseguido es, como ha dicho antes Ángel, hacer unos espacios, digamos, de filtro peatonal que se han convertido en espacio verde, en suelo drenante. Y tiene un montón de elementos de mobiliario que se quiso hacer multicromático, digamos, para generar esto, ¿no? Que esto es lo que estaba sucediendo, ¿no? Generar barrio. Este es un barrio donde la gente siempre ha sacado sillas fuera, hace comunidad. Y lo que queremos es que siga siendo comunidad y siga siendo barrio. Que los vecinos dijeron, se han equivocado y han traído de varios colores. Ya sabéis esto, nos dijeron varias veces, ¿no? Digo, es deliberado. O sea, son... Es recortar la cabeza. Sí, no, pero no pasa nada. Ya no nos puede censurar. Sería un escándalo. 2 diapositivas quedan, ya que es de energía fotovoltaica en todos los edificios, con una producción global que empiezan a ser números interesantes, a pesar de que veis que son pequeñas en cada edificio. Es aproximadamente el 8% de la energía que consume el edificio y equivale más o menos al consumo de 30 hogares. Y el ahorro energético, claro, esta es la ficha del 1, pero hay que multiplicarla por 16. Al final los números anuales son importantes y, es decir, el éxito de este tipo que yo creo que personalmente el éxito de este tipo de iniciativas no tiene que medirse tanto desde un punto de vista objetivo por kilovatios, no sé qué, sino por una mirada más larga y la mejora social en general, pero bueno, pues pues ya hemos terminado, ¿no? Ya no sé, no me ha salido un colofón brillante, pero bueno, esto es lo que hay.